Bienvenidos a la zona segura, donde cada jueves compartimos experiencias sin miedo a ser juzgados y con el único propósito de confirmarte que nadie ni nada es perfecto. Te acompañamos Walter y Yusef. ¿Qué onda, Walter? ¿Cómo andas? Muy bien, Yusef, ¿y tú cómo estás? Todo tranquilo, todo tranquilo. Oye, pues esta semana, Walter, nos compartieron preguntas. Nos dedicamos a recopilar Sí. algunas preguntas variadas, son preguntas de todo tipo. Son preguntas muy interesantes que vamos a estar respondiendo el día de hoy en este y en los próximos episodios que vienen. Sí, más que nada también, Yusef, agradecer a toda la gente que nos enviaron las preguntas, a las que nos están siguiendo por Facebook, por YouTube. Recuerden que activar la campanita y darnos ahí seguir. La verdad nos ha ayudado bastante. Si no hemos llegado a otra gente que no esperábamos, hemos recibido muy buenos comentarios. La verdad, les digo, si quieren mandar preguntas, que la intención es de que este podcast es creado y hecho también para que ustedes participen y de ahí tomar las anécdotas. Entonces ahí nos pueden mandar por el Facebook las preguntas y ahí prácticamente tendríamos ahí la base para empezar a hablar de esto. Y que, digo, yo en lo personal quiero agradecer a Liz que ha estado compartiendo ahí nuestro contenido. Le agradezco bastante y pues muchas gracias por el apoyo a toda la gente que ha estado ahí brindando, digamos, ahí compartiendo nuestra información, ¿verdad? Aprovechando que estamos mandando saludos también, Walter, un saludo muy grande a David. ¿Qué Ah, onda, sí, un David? Muchas fuerte gracias también saludo. que siempre que lo vemos, ¿no? Nos recuerda ahí el episodio y es fan número uno. Sí, sí, es el primer, cuando saquemos los souvenirs, le vamos a regalar a él el Ándale, primer sí, sí, souvenir. sí. Y digo, y estaría interesante también, aparte de David, si a ti te gustan los episodios así como a David, así como a Liz, compartirlo de verdad nos ayuda muchísimo porque estamos llegando a más personas que es la intención al final de cuentas, ¿no? Tanto tener un rato agradable como también, en este caso, en estos episodios, estar compartiendo nuestra opinión sobre algunas preguntas y también crear esta conversación, ¿no? Con ustedes. Y algo importante también, lo que justo de la mano con lo que nos decía Walter, las preguntas están ancladas en Facebook. Entonces, si tú quieres, perdóname, los formularios para poder mandar tus preguntas o tus anécdotas, ambas están en Facebook, son dos formularios diferentes, están anclados. Entonces, échate un ojo a Facebook, sirve que le das seguir de una vez a la página y tenemos ahí para que estés enterado, ¿no? De cuando subimos los episodios y que nos compartas también tus dudas o tus anécdotas. Pues si te parece, de verdad, muchas gracias a todos. Y si les parece, vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Cómo ves, Walter? Excelente. ¿Quién empieza la primera? Ahí te va. Yo empiezo. Adelante. La primera pregunta es, ¿por qué el aborto es bueno o malo? Oh, está difícil la pregunta, ¿no? Digo, es que te está diciendo dos preguntas. ¿Por qué el aborto es bueno o malo? A ver, ¿por qué? ¿Tú qué crees, Walter? ¿Tú qué opinas? Mi teoría es la siguiente. Yo siempre he pensado en términos de temas fuertes como en este caso. Yo siempre he dicho que puede ser bueno si existiera un abuso. Si existe un abuso hacia la persona y quedara embarazada y la persona quiere abortar, para mí es válido. O sea, si me explico. Eh, Malo porque en final de cuentas siento que es una falta de conocimiento el saber de que existen métodos anticonceptivos para evitar quedar embarazada y luego abortarlo. O sea, si me explico, o sea, si lo vas a abortar nada más porque dices, es que quiero abortarlo, siento que no. O sea, ese es mi punto de vista, porque al final de cuentas es que hay mucho dilema ahí, o sea, sí, sí, sí es un tema muy fuerte, pero yo me voy por ese lado. Ahora, que si también, en dado caso, pues digamos el feto en su momento pueda tener alguna complicación y pueda tomar la decisión los papás, eso ya es decisión de ellos, pero sí considero que es una pregunta muy fuerte. Yo no lo veo ni bueno ni malo, simplemente decisión de las personas. Malo lo veo si nomás es porque, quedé embarazada porque no me cuidé. Ahí sí lo veo muy malo. Y bueno, lo veo si en dado caso, como en el primer caso que te digo, si existe un método, si existe por un abuso o etcétera, ahí sí lo vería bueno. Pero ya al final de cuentas es un tema que sería decisión de cada perspectiva, porque recuerden que cada cabeza es un mundo y cada cabeza piensa diferente, esa es mi opinión, y al final de cuentas, pues así lo veo yo de esa manera. Sí, sí, y Tú- totalmente digo, a final de cuentas, recordemos que
estamos hablando de ser una zona segura, ¿no? Y como tú dices, eh, no- bueno, yo coincido contigo, ¿eh? Coincido contigo en el tema de decir, pues no es bueno ni malo, ¿no? Yo no me atrevería a ponerle ni siquiera una etiqueta, si es bueno o malo, Exacto, exacto. porque pues, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas condiciones que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, definitivamente el tema de el cuerpo de la mujer se respeta y Sí, es un tema polémico, es una pregunta fuerte y de aquí haciendo un pequeño paréntesis, vale la pena aclarar, recordemos que este es un episodio especial donde vamos a aclarar estas dudas y vamos a encontrar preguntas variadísimas, ¿no? Entonces, porque al final de cuentas se trata de encontrar una zona segura donde podamos compartir y abrir este espacio para acompañarles en estas dudas, ¿no? Que no lo vamos a saber todo, pero mínimo dar nuestra opinión. Y sí, coincido contigo, no es, coincido en que no es ni bueno ni malo, más bien es un tema, yo soy una persona, Walter, que considero que todo debe ser legal, vaya, si ya hablamos del tema de legal o no legal, independiente, sin juzgar si es bueno o malo, yo en mi opinión es de que debe ser legal por una simple y sencilla razón de que cada quien tiene derecho a elegir sobre su propio cuerpo, en el sentido de, y digo, yo sé que va a haber personas que van a opinar distinto y se vale, y eso es lo rico de este tipo de exactamente. conversaciones, pero yo considero que cada persona tiene derecho a elegir sobre su propio cuerpo, y bien tú lo acabas de decir, puede ser cuestión de, a lo mejor fue un tema de abuso, de una violación, y muchas veces también sucede que la responsabilidad cae mucho en la mujer, ¿no? Ah, desafortunadamente. Ajá, que es Sí, que es quien tiene el embarazo. Y hay veces que por cuestiones de la vida no necesita, vaya, no es parte del proceso y no es, y no, y yo creo que lo erróneo es juzgar a la mujer porque está tomando una decisión sobre su propio cuerpo, ¿no? Entonces, es decir, y también es que también, insisto, aquí entra el tema de decir, sí, pero hay otra vida de por medio, totalmente, pero hay ocasiones que esa vida de por medio no va a estar bien atendida y es sí, donde entra el peso de decir, ok, vale la pena ponerlo en debate y decir, pues, si tenemos la libertad de hacerlo, eso sí no se debe no se debe limitar, siento yo. Más bien, lo que acabas de decir tú también, y estoy de acuerdo con eso, el tema de la educación, el tema de decir, bueno, vamos a informarnos. Si tuviéramos una educación un poquito más aterrizada a empatía, exacto. a estar bien informados. Deja tú el tema del cuidado de la salud sexual, que también es muy importante. El tema también de las violaciones, el tema también de decir, si nuestra cultura no fuera tan machista, por ejemplo, Totalmente. la situación sería distinta. Hay países donde es legal totalmente y no hay un abuso, porque ese es un tema también. Muchas personas están en contra de, porque lo que piensan es que la gente lo va a utilizar como un método anticonceptivo, cuando hay investigaciones reales y hay casos reales y hay países que ya tienen legal el aborto y no sucede esto. Entonces, yo también entro, es una cuestión de idiosincrasia, ¿no? Y un tema de educación, considero yo. Entonces, al final, yo creo que los dos concluimos en lo mismo. No es a ponerle la etiqueta si es bueno o malo, No, no. sino más bien es un tema de decir, pues debe existir el derecho a elegir, ¿no? Que yo creo que es lo más valioso. Sí, porque la verdad tú ya dijiste algo muy válido. O sea, realmente ahorita a pleno 2022 seguimos en un mundo muy, muy machista, es la verdad. O sea, es como decir, no, el hombre puede más que la mujer y no, al final de cuentas los dos tienen, digo, si hay actividades que probablemente sean un poquito más de esfuerzo de hombre, pero eso no significa que la mujer no lo pueda intentar hacer. O sea, a eso voy. Ahora también, ¿quién dice? O sea, es que esto, o sea, ahí sí, o sea, digo, ahí, es que es un tema bien polémico, la verdad, sí, pero yo digo que al final de cuentas es decisión de cada persona. Y a veces no te ha tocado, Yusuf, que como que entre cuando lo hacen legal, a veces hasta pierde un sentido. O sea, pierde un sentido, me refiero en la pelea que la gente hace. No sé, experiencia propia, me tocó como cuando tenías 17 años y decía, ya quiero tomar, ya quiero mi credencial de mi ID para poder salir de antro. Y es más, iba más de antro cuando no tenía el ID que cuando me lo dieron. Me explico, o sea, son cuestiones. Yo creo que sí es un tema fuerte, pero aquí más que nada lo voy a dejar más como en cultura de nosotros. Es ¿Verdad? que no deja de ser un tema tabú, el tema de decir, Totalmente. el decir, es que si se legaliza, todo el mundo lo va a querer hacer, ¿no? O el tema de las drogas, ¿no? Que también, si se legalizan las drogas, todo el mundo va a estar drogado.
Digo, hay países donde es legal y no todo el mundo está drogado. O Y sea, no la todo el mundo verdad, está sí, drogado, o sí. sea, llega un punto en el que ya se controla, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo decir? Nos vamos a la siguiente. Mira, la siguiente pregunta, Yusef, está muy buena, ¿eh? Está muy buena. Te dice, ¿cuál es el significado de la vida? Vamos, a ver, ¿qué opinas tú? Fíjate, está muy buena. El significado de la vida. Creo yo, yo, Está muy buena. Sí, creo yo que el sentido de la vida es ser feliz. totalmente. Eso creo yo. O sea, yo vengo, al menos yo considero que es importante que todos hagamos esta pausa y digamos, ¿para qué vivo? ¿No? Hay un libro que me gusta mucho que es empieza con el por qué, que aplica mucho a empresa, pero también aplica a la vida personal. Es de Simon Sinek. Empieza con el por qué, starts with why. Nos habla de la importancia de definir un por qué. Y si te gusta la lectura y ya leíste creo que ya lo he recomendado. Recomiendo también el del El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, donde también nos habla de la importancia de tenerle un sentido a la vida. Entonces, creo que va ligado con esta pregunta. El sentido de la vida, yo considero que, uno, cada quien tiene que definir su propio sentido de la vida. Y dos, este sentido de la vida, lo ideal es que cumpla con la función de ser un propósito, porque si le damos propósito, si le damos sentido a nuestra vida, vamos a tener la oportunidad de ser más felices. Y creo yo que esa es pues no es nuestra obligación, ¿eh? Porque muchos dicen eso, es que es tu obligación es ser feliz. No, 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 no es obligatorio ser feliz ni ser exitoso. Sin embargo, creo yo que si te das la oportunidad de analizar, hacer un autoanálisis y responder la pregunta, ¿tu vida tiene sentido? Muchos van a decir que no, muchos a lo mejor en este momento Totalmente. le pones pausa a tu vida y dices, la verdad, no, mi vida no tiene sentido. Entonces, si tu respuesta es no, si no encuentras una forma de definirlo, a lo mejor es darle, darle sentido. O sea, búscale. ¿Qué te hace feliz? Y ve hacia ello, ¿no? Como dicen los españoles, ve a por ello. Entonces, yo creo que es eso. El significado para mí, el significado de la vida es lograr la felicidad y compartirla con los demás. Yo creo que tu vida fue exitosa al final, si eso fue, si te llenaste de experiencias donde te llenaste de felicidad, también haciendo remembranza a la película de Inside Out, de Intensamente, si no tenemos, ser feliz no significa todo el día ser feliz o toda la vida ser feliz. No, Para poder llegar a la felicidad, al punto de felicidad, creo yo, tienes que también ser infeliz. Ese es el valor que tiene la tristeza y todas las demás emociones, ¿no? Si no eres triste, ¿cómo vas a valorar la felicidad? ¿No? Entonces, ser feliz no significa ser feliz siempre, sino ser feliz en algunos momentos que te permitan incluso también apreciar esa tristeza, porque cuando vives momentos de tristeza, significa que después va a haber felicidad y vas a tener un punto de comparación, siento yo. ¿Tú qué fíjate opinas? que eso que dijiste hace rato más o menos lo estaba escuchando y lo venían pensando también, Joseph. Para mí el sentido de la vida, vuelvo al mismo punto que dijiste, mucha gente lo relaciona y es de respetar. Bueno, relaciona el sentido de la vida con éxito en el aspecto de tener dinero, tener los lujos, etcétera. Para quien lo busque de esa manera, se respeta y eso sí, yo después de un tiempo creo que analicé mucho un concepto donde puedes tener todo y en final de cuentas no tener nada. Y me pasó, o sea, y me pasó donde me di cuenta, de hecho tengo una anécdota muy buena, déjate la cuento rápido. Venga, venga, venga. Hubo un momento en mi vida que pues económicamente me iba muy bien. Entonces tenía una camioneta casi del año, todos mis amigos eran como que, tu camioneta, etcétera. Yo me acuerdo mucho que un día me levanto, me cambio y voy para trabajar. El día lloviendo, yo sé. El día con frío. Y me acuerdo que dije, ¿por qué chingados tengo que ir a trabajar? O sea, ¿sí me explico? O sea, ya iba enojado. Desde que me subí a la camioneta iba enojado. Yo no entiendo por qué iba enojado. Iba en mi camioneta casi el año. Bien vestido. Sabía que tenía dinero en mi cuenta de banco. Sabía que tenía dinero en la cartera. Entonces iba a mi trabajo y volteo en la parada de un camión. Y no crees que veo una persona, Yusef. Esa nunca se me olvida. Y siempre se las cuento a mis alumnos, ¿eh? De hecho, la recuerdo, la recuerdo. ¿Y te acuerdas, verdad? Entonces me acuerdo que estaba la persona sonriendo en la parada del camión.
Y decía, ¿por qué este güey está sonriendo si está lloviendo, hace frío y todavía el camión ni pasa por él? ¿Por qué sonríe? Y esa vez me acuerdo que hasta le bajé a mi estéreo y me fui. Y llegué a la oficina. Llego a la oficina, abro la puerta, me siento y donde me senté al primer escritorio dije, y otro día aquí. Y luego ya, así de volada, dije, ya entendí. ¿Qué es lo que pasó? Es que la persona que iba, que estaba en la parada del camión, que estaba sonriendo y que estaba bien alegre, era feliz o es feliz en su trabajo. No sé a qué se dedicaba, pero simplemente iba en el camión, etcétera, y él era feliz. Y yo, a pesar de tener cosas materiales, no tenía una felicidad. Entonces, radico el punto de que hoy en la vida, a mis 35 años, considero que la felicidad es tener una plenitud hacia lo que tú haces. Es decir, yo, ya lo habíamos dicho en anteriores episodios, yo soy contador, me dedico más, o sea, sí estoy en la contabilidad, pero me dedico más a lo que es dar clases y estoy feliz, estoy contento. No me voy a hacer millonario, lo sé, pero cada vez que doy una clase, cada vez encontramos alumnos que a veces me regalan una galleta, que a veces me dicen, no, mi profe, nos vemos mañana, ¿cómo está? Y que te preguntan qué hiciste el fin de semana, cómo estuviste, etcétera. No sabes, o sea, como que, no sé, me siento una energía muy, muy, muy padre. Entonces, considero que parte de la vida del éxito, no quiero decir que el dinero no es bueno, claramente el dinero es bueno, pero siento que es encontrar una plenitud en tu vida, un balance, o sea, ni todo está. Y ahorita que dices eso de que te va a tocar cosas buenas y malas, venía reflexionando y me quedé pensando en eso, o sea que la vida es como un plato de comida. Tú puedes tener un plato de comida que siempre te gusta, pero va a haber un día que no te va a gustar. ¿Me explico? O sea, no te va a gustar y no por eso quiere decir que ese plato de comida ya no sea tu favorito. ¿Me explico? Puede pasar que ese día preparaban la comida diferente y eso quiere decir que eso lo relaciono con un problema. Entonces ese día tú dices, es mi problema, ya no me gustó, está bien fea, pero luego otra vez sales de ese problema, como ahorita lo dijiste tú, y vuelves a probar esa comida y dices, otra vez me volvió a gustar mi comida favorita. ¿Sí me explico? Entonces la comida favorita, independientemente que sea, siempre sea lo mismo. Es más, yo creo que a ti y a mí me ha pasado, Yusef, que independientemente que yo amo dar clases, hay días que no tengo ganas de dar clases. O sea, no tengo ganas. Y no por eso digo, ya no va a ser, ya no quiero hacer esto. No, simplemente fue un mal día. Ya el siguiente día me levanto y digo, otra vez, vamos a echarle ganas, perfecto, ya, o sea, no pasa nada. Y entonces yo siento que la vida es así, que es como un plato de comida. A veces te puede quedar salado, a veces te puede quedar malo, a veces puede ser muy bueno. Pero al final de cuentas, la mayoría de las veces va a ser bueno. O sea, así de fácil. Sí, y necesitas probar platillos malos También. para valorar y apreciar los buenos. Y necesitas probar de Exacto. todo, ¿no? Me recordaste, hay un cuento, creo que es árabe, ¿eh? No me hagas mucho caso, pero creo que es árabe, que va el Papa, y bueno, no creo que sea árabe, pero bueno, llega el Papa con el rey, y obviamente el rey, los mejores tratos, porque es el Papa, ¿no? Los mejores tratos, y le sirve el mejor platillo que existía en ese momento, que era el faisán. Le sirve faisán. No, fascinado el Papa porque le estaban dando faisán. Era un platillo que nada más se podía preparar allí, súper delicatessen, ¿no? Así el mejor platillo, la mejor comida que había probado el Papa en su vida. Ya, al día siguiente llega la hora de la comida y le vuelven a servir faisán. Y lo disfrutó, pero no tanto. Sí, Tercer día, le vuelven a servir faisán. Y todos los días faisán. Llega un punto en el que el Papa dice, espérame, llamarte, denme otra sí. cosa. Entonces ahí, justo lo que tú dices, ¿no? De alguna forma también, no puedes tener todo en la vida, no todo en la vida puede estar plagado de felicidad. No No. busques, no es real. Siento que incluso no es real. Alguien que veas que siempre está feliz, no, a veces llega, incluso, vaya, si tú buscas ser feliz siempre, llega un punto en el que ya no, o no eres real, o caes, te puedes dar un golpe muy duro porque la vida no es totalmente feliz, o sea, y es bueno que no seas 100% feliz, porque al final de cuentas, es lo que decimos, ¿no? Creo que coincidimos en este punto de que tenemos que encontrarlo con momentos, con comidas saladas o comidas agrias o comidas sin sabor para poder valorar aquello que se sabe, ¿no? Entonces, de repente, a lo mejor tú dices, los taquitos me gustan mucho, pero mejor prefiero esta otra comida que es más elaborada y más costosa, más gourmet. Pero luego de repente también está rico regresar a los taquitos grasosos, ¿no? O sea, que haya variedad, yo siento que también
ese puede ser el sentido de la vida, ¿no? Es que dices algo bien importante, Yusef, fíjate, muchas veces nosotros lo que hacemos, y desafortunadamente bien o mal, digo, las redes sociales es algo bueno, nosotros las estamos utilizando, pero si te fijas como aquellos coaches de vida, que todo es felicidad y todo es felicidad, no es cierto, o sea, él te está grabando ese momento de 5 minutos que es felicidad, pero a lo mejor después de ahí le hablan del banco y le dicen, tienes una deuda de 500,000 pesos, pero no te va a hablar, hey, me acaban de hablar del banco y tengo una deuda, pues no, o sea, entonces siento que ahí yo me ha tocado, conozco muchos coaches de vida que los personal los admiro mucho, pero llega un momento, como hablando del platillo del Papa, excelente ejemplo, dices, la primera vez lo ves y dices, muy bueno, la segunda vez lo ves, y ya después de como de 20 videos que vi, ya digo, uy, ya No, no. se ha agotador. Sí, digo, nada, digo, ¿a poco no se agüita todo el día? O sea, sí explico. O sea, Y también me ha pasado, ¿no? Lo que dices de que de repente traes mucho ánimo y otros días que no traes el ánimo, y a veces vale la pena tomar decisiones y tomarte un break y decir, ¿sabes qué? totalmente, No. sí. Porque no todos los días tienen que ser al tope, ¿no? No todos los días, o sea, vale la pena de repente tener días grises y de tristes y donde quieres estar encerrado y en tu cuarto, ¿no? Veía a una chica que decía, ¿estás triste? Pues tírate en la cama, llora un rato, échate una bote de nieve, pero al día siguiente dale, síguele con todas tus ganas, ¿no? Sí recarga pilas, pero échale con todas tus ganas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, yo creo que es eso, Sí. ¿no? Encontrar un punto donde dices, bueno, esto para mí es la vida, esto significa el estar y lograr ser feliz, porque feliz, al final de cuentas, alguien decía, ¿no? Que la felicidad no es la felicidad, ¿cómo era? Algo así como que la felicidad no es el tren, sino la estación. Sino puede haber estaciones donde, o sea, no puedes, o sea, Totalmente, sí. tú subes al tren, no todo el trayecto va a ser feliz. No. La vida es como un tren donde no todo el trayecto va a ser feliz, sino hay estaciones donde vas a detenerte y ese es feliz, y la que sigue es triste, y la que sigue es deprimente, y la que sigue otra vez es feliz. Vas cambiando de estaciones porque también tu vida va variando, va cambiando, vas conociendo nuevas personas, etcétera. Entonces, es un tema también muy amplísimo, nos podemos llevar todo el episodio hablando Todo de el esto, episodio, sí. pero sí me gusta lo que tú dices de que eh, la analogía, me gustó la analogía que hiciste, ¿no? Está padre, que es una especie de platillo, ¿no? De comida. Sí, totalmente, pero es que así te puede pasar, va a haber un día que sea muy bueno, otro que no. Entonces digo, final de cuentas no por eso vas a decir ya no quiero estar en la vida, ¿verdad? Entonces, o sea, el chiste es simplemente variarlo. Sí, totalmente. ¿Te parece? Vamos a la siguiente. Dice, ¿sucede algo si usas una pastilla del día siguiente aunque uses condón? Ah, pues no, no sabré. ¿Sucede algo? No, simplemente digo, si usas el preservativo, pues yo creo que al final de cuentas digo, tuviste alguna protección. Si te la tomaste, pues no, no sucede nada, simplemente a lo mejor es como que doble protección, pero también a lo que he leído de la pastilla del día siguiente es que no es conveniente tomártela, ejemplo, una vez al mes, o sea, esa es una pastilla que te la debes de tomar, creo que una consecuencia de máximo 3 veces en un año, creo, si malo, y no me gusta decir creo, considero que es el de 3 a 2 veces en el año, o sea, esa utilícenla más como ya algo extremo, no lo voy a utilizar como que sea todos los fines de mes, etcétera, eso no, no, o sea, al menos ese es mi punto de vista, y no creo que sucede algo, o sea, Sí, y lo que dices, digo, primero, obviamente vale la pena aclararlo, no somos expertos, no somos ginecólogos. Siempre exactamente, acercarte con un ginecólogo, que es el que te lo va a dar. Digo, que a quien nos mandó la pregunta, muchas gracias. Y la sugerencia es ir primero con un ginecólogo para que es quien tiene el conocimiento. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Justo lo que he leído también es una bomba. Es como si te tomaras, digo, no es igual, ¿va? Pero es como si te tomaras eh, todo el paquete de pastillas anticonceptivas que son hormonas. Al final sí, es una bomba de hormonas que si lo utilizas muy frecuente puede haber consecuencias muy, muy graves. Entonces, lo ideal es evitarlo. Y, y, ¿Y qué puede pasar? Pues digo, no sucede nada por mezclar una con la otra, pero no, lo que sí puede pasar es que si se utiliza como método anticonceptivo, la pastilla al día siguiente, ya como método regular, frecuente, sí. sí es muy peligroso, muy peligroso. No desconozco la frecuencia, pero sí es muy peligroso. Y lo mejor es siempre acercarte con tu ginecólogo. Es quien te va a poder dar mejor. Y otra, esto para los varones, no obligues a tu pareja a tomarla, ¿no? Sería mejor tomar Totalmente. precauciones
y ser responsables, ¿no? Y insisto, lo que decíamos del tema del aborto, muchas veces esta decisión recae en la mujer cuando es compartida, o sea, la mujer no estuvo sola en esa relación, o sea, digo, también contribuyó un hombre, Un y como hombre. hombres tenemos que ser responsables y no obligar a nuestra pareja a tomarla, porque para nosotros es lo fácil, ¿no? Pero estamos arriesgando también la salud de nuestra pareja. Hay que tener mucho Sí. cuidado con eso. Bueno, mira, Joseph, la siguiente pregunta nos dice, ¿cómo puedo saber si tengo un déficit de atención? Bueno, esa, igual, parecida a la anterior, lo recomendable siempre es acercarte con un psicólogo, con un experto, pero bueno, hay muchos tests Sí, que puedes realizar, pero esos tests a final de es cuentas son como que una, es por encimita, es un test, nunca te va a decir hacer con certeza o no. exactamente, Y si vas con un psicólogo y vas a un psicólogo, te lo dirá. Mi forma de pensar de esto es, muchos, ahí te va, muchos no van al psicólogo porque dicen, es que me va a detectar algo. Bueno, más allá de que te lo detecten o no, lo importante de tener un acompañamiento psicológico o profesional es que ese profesional te va a decir cómo vivir con esa condición que tú tienes. totalmente. Entonces, para poder tener una mejor calidad de vida, porque muchas veces nos está afectando y bueno, yo que soy papá, pasa con mi hijo de repente que ciertas cosas, yo no puedo saberlo todo, ¿no? Entonces, o sea, ni tema salud, yo no lo sé todo, ¿qué hago? Pues voy con un pediatra, que él sí me va a decir, oye, me va a decir cómo tratar alguna enfermedad de mi hijo. Voy con un psicólogo, hay psicólogos también infantiles que te pueden ayudar si tú tienes hijos chiquitos y detectas que tienen algún déficit de atención, vale la pena acercarte con un psicólogo porque es quien tiene vaya, el conocimiento y el estudio para poder confirmarte a ciencia cierta si tiene o no, ¿no? Eso sí, sí, estoy de acuerdo, o sea, porque mira, también lo que pasa muchas veces es que desafortunadamente también es un tema, pues yo considerarlo también tabú, ¿no, Yusef? O sea, porque en total, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces te dicen, es que de seguro, no sé, quiere llamar la atención, es que de seguro, no es cierto, o sea, no, y ahorita, un decir, yo he tenido alumnos que tienen Asperger, o sea, y varios así que digo, pues es más, yo no sé, te quedas hasta yo me quedé pensando, oye, debería ser interesante también uno como maestro saber qué tipo de síntomas tiene ese tipo de alumno para en dado caso también uno saber reaccionar en dado caso que pase algo más. A mí cuando me dijeron eso, yo lo primero que dije, ¿qué es eso? Me explico. Pero no es como que le haya pensado de que, necesita atención. No, pues no, ¿verdad? O sea, simplemente, y sí me he dado cuenta que tiene digamos, un poco de déficit de atención, pero es muy inteligente. O sea, son de esos alumnos que los tienes que tener, bueno, al menos el que yo tengo, te lo tengo que tener trabajando para que esté, o sea, trabajando. Pero te digo, al final de cuentas, como dijiste tú, no somos psicólogos, no somos profesionales en ese tipo de rubro, pero al final de cuentas yo considero que si tienes algún déficit de atención que tú consideres que a lo mejor está de esa manera, pues sí con gente profesional y no tenga ningún miedo de decir, ay, es que, güey, yo he ido a terapia, gente, yo he ido a terapia y la terapia te hace muy bien, o sea, a veces hay cosas que no le cuentas a tus amigos, a tus papás ni a nadie y el guardártelo te provoca un daño, entonces a veces no sé por qué tenemos eso de que se lo contamos a alguien y todavía le pagamos, o sea, ¿sí me explico? Pero nos ayuda a encontrar la mejor manera de vivir con eso o resolver algún problema que te llegamos a tener. Sí, exacto. Y justo vuelvo a lo mismo, ¿no? Que muchas veces decimos eso, no voy al psicólogo, no voy al doctor. Y mucha gente lo hace, ¿no? Que dice, yo no voy al doctor porque capaz se me detecta algo. Pues si tienes algo, te lo va a detectar, ¿no? Y si No, no, y qué mejor. pues lo mejor, porque te lo va a detectar a tiempo, ¿no? Ya para qué vas cuando estás muy avanzado en algún síntoma. Y en el tema es la salud mental, creo yo que afortunadamente ya estamos viviendo un momento en el que ya somos más conscientes, ¿no? De la importancia de la salud mental. Igual coincido contigo, yo también estuve un tiempo yendo a terapia. Y es bueno, o sea, yo creo que quitarnos ese velo o esa idea eh, an- De que es de locos, o algo ajá, así, sí, que está típico de mal. locos, sí. Es que no, yo no estoy loco porque voy a ir, ¿qué me va a decir un psicólogo? Sí, Pues no, a final de cuentas, créeme que la salud, así como vas porque te duele el estómago o que te duele la cabeza, ya es algo constante. También el ir con un profesional de salud mental te ayuda porque tus amigos no te pueden dar terapia, ¿no? También el ir al gimnasio, muchos dicen, no, yo no estoy, yo voy al gimnasio y eso es mi terapia. Híjole, no. A lo mejor el ir al gimnasio te relaja o te calma o te sí, distrae, pero una cosa es distraerte y otra cosa es curarte, ¿no? O atenderte, exactamente. mejor dicho. Entonces,
Siempre, siempre la terapia. Por más que vayas al gimnasio, hagas ejercicio o corras, muchos dicen yo corro, esa es mi terapia, o escribo, es mi terapia. No, la terapia es terapia, o sea, no hay sustituto para la terapia. Hay apoyos o hay cosas que te distraen, pero nada va a sustituir a a la terapia. Y también la importancia de lo que tú dices, de detectar cualquier condición que tengamos, es importante porque justo lo que estás comentando, ¿no? Podemos llegar a tener alumnos o tus hijos o tú mismo puedes tener maestros que si saben que tú tienes una condición o que tus hijos tienen una condición, van a tener mejores recursos para poder apoyarles. Porque el niño o la niña que tiene, o el estudiante, pues que tiene cierta condición, como Asperger, que tú dices, si yo como maestro no sé que lo tiene, Como simplemente voy a actúas. decir que es un niño o es una niña problema, ¿no? Ay, no, hombre, es un niño problema, perdón, no pone atención o se la pasa haciendo otras cosas. Bueno, fíjate que me pasó eso, Yusef. O sea, realmente fue ese detalle que yo le comenté, o sea, comenté a coordinación, le dije, tengo este detalle con este alumno. Y ya me dijo, maestro, ¿podemos hablar con usted? Sí. Ya me dijeron, bueno, perfecto, o sea, no pasó nada. Lo malo es, digo, no me ha pasado, y espero que no me pase, es que luego pueden utilizar como de excusa después del día de mañana, es que tengo esto, ¿no? O sea, hay que ser honestos contigo, o sea, en ese aspecto, porque es como no sé si te ha tocado, Joseph, que te dicen alumnos, es que me toca trabajar, y ahora resulta que todos los días que tienes clase trabajas de más, o sea, no, o sea, a eso voy. Entonces, sí considero que hay que quitar ese tabú, esa es una, digo, y yo le puedo decir abiertamente y no tengo ningún problema. O sea, yo cuando fui a terapia fue porque decía, ya tengo 33 años, ¿qué hago de mi vida? Y estamos hablando de hace 2 años, ¿qué hago de mi vida? ¿Qué onda? Porque sí existe una presión de ver a veces todas las cosas, pero a lo mejor aquí me voy a ir a la parte del significado de la vida. O sea, aquí no hay que compararte con otras personas, tu vida es de una forma, si tu amigo es multimillonario y tienes otro amigo que no, yo siento que ahí tienes que saber que yo he conocido gente, me tocó la última vez que viajé, que eran mochileros, Joseph, mochileros, gente de Argentina que venía a México a recorrer todo México y tenían 3 4 años viajando y decías tú, ¿qué onda, va? Pero, y a todos nos gusta viajar, sí, pero ellos viajan sin comodidades de ir a un hotel 5 estrellas, etcétera. Entonces, pero para él es esa la felicidad. Y ese es el detalle. O sea, volvemos al mismo punto. O sea, no te compares, sigue tu proyecto de vida. Si tú quieres, como nosotros, bueno, yo por mi vida, aparte de dar cursos en un futuro, quiero seguir dando clases, me encanta. Como te digo, no me voy a hacer rico, no me voy a hacer multimillonario, pero me encanta y creo que algo que dijiste ahorita en una parte pasada dijiste, al menos yo voy a llegar a viejo y voy a estar en mi silla de ahí, en mi mecedora, siempre lo digo, y voy a decir, ay, me acuerdo que era maestro, ay, maestro, y eso en final de cuentas va a ser pues digamos, mi alegría que pude haber tenido, ¿verdad? Sí, que yo creo que es eso, ¿no? Al final también, volvemos al tema del sentido de la vida, podemos decir que se trata de ir recolectando anécdotas Totalmente, sí. para que bueno, también este proyecto nace con esa idea, ¿no? De recolectar anécdotas. Al principio comenzamos con anécdotas propias, después ya en el episodio anterior ya Sí, platicamos sobre anécdotas de otras personas y queremos seguir todavía recolectando más anécdotas porque coincidimos con eso que al final la vida es eso, ¿no? La vida es escuchar anécdotas, recordarlas, pero para poder crear anécdotas tienes que tomar decisiones, ¿no? Decisiones de vida que te van a llevar al día de mañana decir, ah, mira, ¿te acuerdas cuando pasaba esto? sí, exactamente esa es la idea. Oye, pues, ¿te parece? Ya pasamos a a la siguiente sección. Adelante. Repito, como les mencionaba, esta sección o esta etapa de preguntas y respuestas, recolectamos muchísimas preguntas, suficientes para varios programas, entonces vamos a estar respondiendo tus preguntas. Si tú tienes alguna pregunta que quieras mencionarnos o Mándale. quieres compartirnos alguna anécdota que sea algo que te hayas intentado y que no salió bien, recuerda que en Facebook puedes mandárnoslas. La siguiente sección es Nadie es perfecto, donde te voy a compartir la historia de alguna persona que algún momento la regó, pero logró tener éxito al final. Hoy, Walter, les voy a contar la historia de Nuria Sass. Ok. Nuria, es una periodista española. Ella es presentadora y escritora. Su historia en los medios de comunicación comenzó de forma
amateur desde los 14 años. Ella a los 14 años inició su historia en los medios de comunicación teniendo su propia emisora de radio. Ella misma la creó. Ya hablando de un nivel más profesional, ella comenzó a trabajar en medios para un canal de televisión justo antes de terminar sus estudios. Al egresar de su licenciatura en Ciencias de la Información, trabajó en radio y televisión. Entonces, toda su vida ha trabajado en medios. Ha escrito varios libros de poesía, uno en 2006 que se llama Alma Atrapada y el segundo lo escribió en 2011 que se llama Paraíso Íntimo. Todo esto que les acabo de decir puede parecer la historia de Nuria, no tiene, o sea, realmente poco interesante. Pues, oye, pues escribió algunos libros, qué padre, empezó desde muy chiquita, qué padre, pero realmente lo impresionante de Nuria es que ella es ciega. Todo esto que te acabo de platicar Ay, lo logró siendo ciega. muy bien. Contrario a hacer algo que la detuviera, sacó lo mejor de sí y no permitió que esto fuera una barrera. Uno de sus sueños siempre fue vivir en Nueva York y lo logró. Con esa aventura escribió su más reciente libro, es una novela que se llama A Ciegas en Manhattan, donde ella relata sus aventuras por toda la costa este de los Estados Unidos. Ha recibido muchos premios, entre ellos el premio Clara Campoamor en 2005, al periodismo joven en 2006. Perdón, en 2006 recibió el premio a periodismo joven. También en 2012 fue galardonada por la Asociación de Personas con Discapacidad en su país. Entonces, Nuria, se las traigo al episodio de hoy, porque Nuria es un ejemplo de que muchas veces esperamos la perfección de condiciones para realizar lo que soñamos. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que no debemos esperar esa perfección y que sí es posible lograr lo que sea que nos propongamos, haciéndolo con pasión, con el corazón y como tomando en cuenta lo que decíamos, teniendo un propósito en tu vida. Nada va a ser un impedimento para lograrlo si tienes muy claro lo que quieres hacer y para qué lo quieres hacer. ¿Cómo ves? Muy interesante, Yusef. De hecho, si te fijas, es que vuelvo al tema y es bien interesante cómo a veces nosotros mismos somos los que nos limitamos a realizar actividades. Simplemente, mira, Yusef, no te vayas tan lejos. Hay que ser honestos. Yo considero que el principal miedo de querer realizar algo es el que dirán y punto. No le veo otra cosa. Es que no le veo que me digas miedo. ¿Miedo a qué? Miedo al que dirán. No sé, siempre lo he pensado. O sea, no existe, no me digas, es que no tengo los recursos. Sí, yo veo gente que a veces no tiene recursos para estudiar, que son de bajos recursos y consiguen becas y esto y esto y esto y esto. Entonces, siento que al final de cuentas nosotros somos los mismos por tener pues es que no sé si le puedo llamar paradigma de decir, es que ¿qué van a pensar de mí? Si yo tengo miedo, es eso, o sea, realmente, si tú piensas, es más, vamos a dejarlo así, y yo creo que lo platicamos hace poquito, no voy a entrar mucho en contexto. Le platico a un amigo un proyecto y me dice, no, eso no es interesante y que bla, bla, bla. Te lo cuento a ti y que me dices, oye, está muy buena la idea, bla, bla. Entonces se cuenta que, imagínate que yo soy una batería de celular. Cuando me dicen, no está interesante, fíjate que no está chido, ¿para qué? Y luego yo te lo cuento a ti. Y luego, oye, Yusef, ¿cómo es? Sí, está muy padre, échale ganas y que no sé qué, pum. O sea, pero es depende de cómo. Digo, claramente es fecha que no te puedo decir que lo controlo al 100%, pero sí se siente así como, ahora, o sea, porque no a todo el mundo le cuentas. De hecho, yo creo que este proyecto que te conté a ti, se lo he contado a 4 personas y de 4, 3 me han dicho que está muy bien y una no. Entonces, al final de cuentas, ya, o sea, ya te sientes un poquito mejor. Pero independientemente, si me hubieran dicho que está bien o que está mal, nada más te lo conté, yo lo voy a hacer, ¿sí me explico? O sea, Que igual, y retomo algo que decías hace ratito tú, es encontrar un balance también, creo yo, ¿no? O sea, al decir, ok, obviamente si te vas con las personas que solamente son muy positivas en la vida, a lo mejor todo el mundo te va a decir, sí, échale ganas, tú puedes. Pero si te vas con totalmente. las personas que son muy negativas, te van a decir, no. Entonces, encontrar un balance, ¿no? Oye, ¿por qué sí? Sí, ¿Por qué no? Y encontrar el por qué no, tal vez es importante, pero también si ya definí el por qué no, ahora me voy a enfocar al cómo sí. Es decir, cómo me voy a enfrentar a sí, ese negatividad que está bien que exista,
pero cómo voy a enfrentar a ella para, a final de cuentas, hacer que sea realizable, que sea real y que salga, y que aprenda algo, mínimo que aprenda algo, que gane algo. O sea, también buscar el tema de ganar, ¿no? Y sí, totalmente lo que dices de que existen miedos. Estoy ahorita terminando de leer el libro de Piensa y hágase rico y menciona, el último capítulo habla sobre los miedos. Si a alguien le interesa ese libro, está interesante. Eh, algunas cosas están muy padres ahí, algunos aprendizajes. Y al final, el último capítulo te digo, está dedicado a los miedos. Y justo es uno de los que tú mencionas. El hecho de decir el miedo al rechazo, el miedo a perder, a miedo a... Hay muchas cosas, hay muchos miedos que a veces nos dejamos guiar por el medio, con el miedo, perdón, Totalmente. que el miedo, como ya lo hemos platicado en uno de los episodios anteriores, debe de ser, a veces puede ser incluso un vehículo para lograr lo que queremos lograr, a pesar de ese miedo, ¿no? El miedo no debe de paralizarte, sino debe de ser una forma de decir, bueno, tengo miedo, pero lo voy a intentar como quiera, ¿no? Sí, pues es que como siempre lo hemos platicado, o sea, aquí hay de dos, es como ir a pescar. O sea, y tú dices, aviento el de este. No pesqué, me la pasé bien. Oye, sí pesqué, pues me la pasé más chingón. Así me explico. Así de fácil, o sea, no hay de otra. Entonces simplemente intentarlo. Y si ya no es para ti, pues perfecto, no es y se acabó. Algo aprendiste. De hecho, justo el nombre del episodio anterior que era a veces se aprende, no, perdón, a veces se gana, hay una frase de emprendimiento, ¿no? Que dice, a veces se gana, a veces se aprende. Entonces, no, nunca pierdes, o sea, o No, ganas o aprendes, al final de cuentas, ¿no? Hay que también, digo, sin buscar nada más el estar top en felicidad, buscaré lo no, positivo a las cosas, algo le sacas bueno, ¿no? Mínimo todo, ¿no? sí, sí, por eso hay que ponerlo como que un balance ahí. Pero bueno, ahora sigue la parte mía donde hablamos de la recomendación de la película. Fíjate que el fin de semana me aventé una película que en lo personal la vi más que nada no tanto por el hecho de decir, ¿qué me espera? Simplemente como que no sé, vi el trama, dije, ve, épocas navideñas, no sé. Entonces, prácticamente la película se llama El País de los Sueños, es de este actor donde sale Jason Momoa. Entonces, prácticamente, bueno, Jason Momoa viene siendo como quien dice el subconsciente, así yo lo entendí, porque así yo lo capté y por eso me gustó luego la película y la recomiendo muy bien, o sea, está en Netflix. O sea, prácticamente la historia empieza donde, pues digamos que el conflicto es de que una niña que vivía con su papá, que vivían en un faro, pues digamos el faro ya saben que está en el mar, pues era la que ella en un momento se iba a encargar del faro. Su papá sale al faro a trabajar, que de hecho estaba la casa y el faro muy cerca, y pues resulta que al siguiente día, pues resulta que el papá pues falleció. Entonces su papá siempre le contaba anécdotas de él con otra persona que hacían aventuras en la vida, etcétera. Entonces lo que hace la niña dijo, bueno, está bien, para luego lo mandan a vivir con su tío. Su tío era todo lo contrario digamos, a su papá, ¿verdad? O sea, su papá era un aventurero y el tío era una persona correcta, etcétera. Entonces, a lo que va es que esta persona cuando se duerme empieza a ver como quien dice, como tener pesadillas. Y ahí es donde entra el actor Jason Momoa, donde él es el actor y empieza a hablar con la niña y que mire, que yo conozco a tu papá, etcétera, etcétera. Entonces resulta que en la pesadilla el que salía venía siendo el que le contaba las historias al papá. O sea, era como el compinche, vamos a decirlo así, ¿verdad? Entonces le dice, entonces sí existe. Dijo, sí, yo soy, etcétera. Entonces, a lo que voy es que ella tenía miedo de volverse, de perder a su papá y no haberse despedido. Ese era su miedo. Entonces, lo que me gustó de la anécdota de la película es que le dijo, como quien dice el monstruo, ¿verdad? Le dice, aquí hay dos opciones, o vas y afrontas el miedo, o te quedas aquí y no lo vas a conocer, ¿verdad? Y no, entonces decían, no, pues no me importa, quiero ir, y todavía el monstruo le decía, ¿estás segura? ¿Estás segura? Porque no te recomiendo que vengas, etcétera. Y le decía, no, yo quiero ir a afrontar el miedo. Entonces, lo que me gustó de la película, que me dejó una reflexión, es que ella afrontó los miedos, porque imagínate vivir en un faro, Yusef, o sea, así en medio de la nada del mar, pues ella se enfrentó al conflicto de irse a un cambio radical, porque es decir, de vivir en el faro a vivir en Nueva York, ahorita que dijiste Nueva York, porque es en Nueva York, pues imagínate, es un cambio de choque cultural. Entonces, haz de cuenta que ella lo afronta
porque ya no le gustaba, ya no quería estar ahí. Entonces ya como que acepta, afronta los miedos, como que dice, en el sueño encuentra a su papá y ya se puede despedir de él y ya al final de cuentas como que ella descansa. O sea, digo, me estoy saltando muchas cosas de la película, se les recomiendo totalmente. Y al final de cuentas lo que me gustó aquí es que ella afrontó los miedos, independientemente de todo lo que haya pasado, ella afrontó los miedos porque era niña de 14 años, que se queda sin su papá, etcétera. Y algo que está interesante, que se las voy a dejar ahí para que luego me digan ahí, que me digan qué opinaron de la película, es chequen quién era el monstruo. Chequen quién era el monstruo. O sea, nada más desde ahí les digo, chequen quién era el monstruo. El monstruo era el subconsciente de una persona y está muy interesante. O sea, ahí fue lo que voy, es que cómo entra el subconsciente y te enteras, hablando de lo mismo ahorita, yo sé que estabas diciendo, cómo hay gente que de repente tiene miedo a realizar cosas por el qué dirán, etcétera, y cuando se entera quién es ese monstruo del subconsciente, la persona cambió totalmente, como que dijo, ya puedo ser yo, y esa es la ventaja. Les digo, como recomendación, sé que es difícil, no siempre lo he aplicado yo, pero siempre tratas de ser tú y al final de cuentas es que te valga lo que piense la gente. Porque aquí es como, ¿te has visto la imagen, Joseph? Que dice, oye, quiero emprender, y luego, no lo hagas, y viene una persona con un bate. Ah, sí. Y luego, que dice tu papá, y luego tu mamá, tus tías, etcétera. Y luego, ya cuando pasas todos esos golpes, yo confiaba en ti, yo sabía que tú podías. Entonces, Ya que le hiciste, sí, 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 sí. o sea, de final de cuentas, recuerden algo. Cada quien tiene su propia vida y la va a vivir a su manera, bien o mal. Para alguien va a ser bien, para alguien va a ser mal. Pero mientras tú estés consciente que lo estás haciendo de la mejor manera, entonces deja que la vida fluya, ¿verdad? Sí, y al final yo creo que también, como lo iniciamos, yo creo que cerramos el tema del sentido de la vida, ¿no? Y cómo a veces, si tenemos claro qué es lo cuál es el sentido de tu vida, vas a enfrentarte a lo que tú dices de los miedos, ¿no? De las películas, pues ya tenemos ahí una recomendación muy buena para ahora para el fin de semana. Está en Netflix, dices. Está Netflix y aprovechar que va a ser frito. Entonces, cómprense una pisita, unas papas o unas palomitas. Bueno, pues muchas gracias y recuerden seguirnos en Facebook. Muchas gracias a quienes ya nos están siguiendo. En Instagram también y en YouTube. En Facebook nos encuentran como Nada es Perfecto Podcast. En YouTube síguenos, activa la campanita. Los encuentras como @nada perfecto. A mí me encuentras en Instagram y en Facebook como Yusef Abdo G. A Walter, ¿cómo te encontramos? Me pueden encontrar como Walter W. No, clase WG. Clase WG. Es que ya le iba a cambiar el nombre, pero no, clase WG. En las notas del episodio igualmente encuentran todas nuestras redes sociales. Y por último, ya para cerrar, quiero aprovechar, promocionar, estoy muy emocionado porque estoy Perfecto. quiero invitarlos también a ustedes a ser parte de este proyecto. En enero, muchas personas sueñan con escribir su libro. Entonces, en Yo. enero, exacto, Walter es uno de ellos. Entonces, en enero voy a empezar la segunda edición del taller Escribe tu primer libro. Si tú sueñas con escribir tu libro y estás buscando cómo lograrlo, pero no puedes, o ya lo has escrito, pero estás hecho bola, bueno, justamente el curso es para ti. El curso va para personas, el taller va para personas de que no tienen ni idea o sea, vaya, no tienen más o menos una idea, pero no tienen creado nada, como para personas que ya tienen la idea y ya tienen creado algo, pero no lo han aterrizado o no lo han terminado. Entonces, cualquiera que sea tu situación, es un taller para ti. Son grupos muy pequeños para poder darles un acompañamiento directo. Es una metodología que yo desarrollé para que puedas escribir tu libro. Mi objetivo es que todos los que tomen el taller escriban su libro, terminen el taller con su libro creado. Son 8 sesiones a lo largo de mes y tantito, casi 2 meses, donde vas a poder tener la oportunidad de escribir tu primer libro. Entonces, si alguna vez lo has soñado, el 2023 es el año para que lo hagas. Entonces, en las notas del episodio también te pongo ahí la liga para que puedas ver más información y puedas preguntar un poquito más si es que tienes alguna duda. Bueno, y pues con esto confirmamos que nada ni nadie es perfecto, que todo es perfectible. Y como conclusión al episodio del día de hoy, nos quedamos con la siguiente frase que dice así: es mejor vivir con un te acuerdas que con un te imaginas.